Gracias, Cande, asumo por grabar. Vale, vos Bueno, sos psicólogo también que atendés así por tu cuenta, sí, soy psicólogo y psicólogo deportivo. que por ¿Por qué acá la por San pregunta? Miguel, Si ¿no? se puede saber. Por acá por San Miguel, digo. Sí, atiendo acá a San Miguel, allá tengo un consultorio cerca de la Plaza San Miguel. Ah, mira. A la, a la larga, un poco y un poco. Un poco de psicología deportiva y un poco de psicología clínica. sí. Bueno, ya que Bueno, estamos, Yo te- ¿laburás con obra social? las dejé afortunadamente, no, no se los Ah, voy a negar. ok. No se los voy a negar, hace rato que Y ya no pasa que no te trabajo con eso. conviene, y de todas formas, ponerle, yo me estaba atendiendo por el de la obra social y Ajá. fui 4 o 5 veces y la quinta vez me preguntó otra vez cómo me llamaba, por qué iba, qué sé yo, le dije, dale, hermano, Bueno, no, no llegué a ese punto, gracias a Dios, pero bueno, ponele un son todos. poquito de orden. Ponerle voluntad, como quien dice. Claro. Bueno, vamos a ir empezando y si les parece después, mientras que se vayan viniendo y demás, seguiremos, ¿sí? ¿Se acuerdan que capaz hice preguntas personales la primera clase? No sé si se acuerdan, ¿no? Esto de, ¿no? Que si esperan algo de esta materia, conocerlos, quiénes son, que se presenten. Hoy no vamos a hacer eso porque yo ya sé quiénes son y sé más o menos su mirada de esta materia, pero sí me gustaría, eh, y que sí, ya sea que quieran participar o no, pero me gustaría de forma general que hablemos del examen, ¿no? General desde lo compartido. O sea, si bien yo ya con cada uno de ustedes hablé en su momento, ya sea de que si Mm. quieran agregar algo en particular que les pasó con alguna pregunta, con una situación en el examen o post-examen, y dejar capaz alguna puntualización como para encarar todo lo que es el cronograma de esta segunda parte del año, ¿no? Ya sea tanto vos, Nico, como vos, Edu, sienten que hay algo que les quedó rondando de ese examen, alguna pregunta, tuvieron alguna duda que buscaron o sienten que, bueno, fue, porque a veces pasa, ¿no? O la Fede, estas situaciones de decir, rindo y ya está, me libero, ¿no? Como que no pienso más en nada. Y es válido eso, por una cuestión de que a veces uno estudia o se prepara, o más que se prepara, llega a la instancia de examen y bueno, uno quiere rendir y ya está, ¿no? No, arranco. Bueno, personalmente, no, creo que te lo dije después del examen. Ujú. eh, no lo tomé como si fuera algo difícil o fácil tampoco, porque la verdad, justamente creo que estamos estudiando para eso, o por lo menos Ujú. personalmente, es una de las materias que me agrada mucho, bueno, más allá de que la psicología a mí me interesa bastante. eh, Ujú. Leo cuando puedo, cosas que me van interesando van apareciendo, pero la verdad Ujú. que eh, fue muy distendida y fue muy variada en las preguntas en general Ok, de lo que habíamos visto, así que creo que eh, creí, como te dije, saber, haber entendido menos de lo que me expresé quizás, pero me fui muy perfecto. contento después de todo eso y obviamente, como te dije, me dejaste una vara alta ahora para, para no Bueno, bajarla, pero bueno, bien, bien, está bueno, es un desafío personal olvídate. copado. A ver, yo trato de que el primer examen, no digo que hacerlo fácil, pero bueno, sabiendo que, no sé si lo pensaron de esta manera, pero el primer examen fue más teórico, ¿no? Entonces, decir, bueno, Claro, ¿qué pasa cuando tal situación? ¿No? Eh, exacto. o la lean. Y una cuestión de, bueno, capaz conceptos que vieron en clase, ya sea de memoria, ya sea por aprendizaje personal, pero saber Hola, que lo vale, pueden buenas noches para todos. las buenas. Eh, Mi idea, como les decía Fede y Lean, que recién ingresan, algo que yo le quería hablar hoy es que, bueno, primero si obviamente querían compartir algo en grupo, así como yo con cada uno de ustedes hablé personalmente, si ustedes querían compartir en grupo en cómo se sintieron en el examen, y después por otro lado ver, bueno, todo lo que nos encara justamente para este año. Eh, y que bueno, sí, capaz de las preguntas, yo traté dentro de todo hacerles en lo posible,
a todos preguntas distintas, porque bueno, hay cuestiones que capaz sí van a ser más de preguntas que no van a abocar tanto para el segundo examen. Vieron que yo les decía esto, que el segundo examen entra todo, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer, capaz a diferencia del primer examen, es focalizar más que nada los últimos temas, que es lo más práctico que dentro de todo se van a llevar, ¿no? Eh, sí, no les voy a negar, hay una pregunta, si no me equivoco, ¿cuál fue? Que hay preguntas que justamente capaz sí las voy a tener en consideración y ya capaz cuando falte pocos días para el examen lo traeré de nuevo, porque bueno, es poder ver de que hay cuestiones que cada uno los pueda tener como mejor concepto. Así que por eso las cosas que capaz vimos para este primer examen, después adjuntaré o rescataré algunos conceptos capaz importantes, teniendo en cuenta que el segundo examen va a ser una mirada más práctica, ¿no? Esto de capaz hacerlos pensar un poco más y sabiendo que el concepto dentro de todo tienen familiarizado con eso. Bien. Bueno, por eso, más que nada, mi idea de hoy era como decirles, hablarles un poco del examen. Y después, sobre todo, es esto de poder ver cómo sería la segunda mitad del año, entendiendo que tenemos un examen más, pero que sobre todo, cómo son las cosas que empezaremos a ver a partir de ahora, ¿no? Verlo como, no como algo nuevo, como les dije, porque dentro de todo el cronograma ya saben cuál es, pero sí es verdad que si hay algo que vamos a hacer en esta segunda parte del año, de todos los temas que vimos, en consecuencia, ¿no? Es poder ver que le agregamos el concepto ahora sí más puro de psicología deportiva, ¿no? Que es lo que dentro de todo más, yo sé que el día de mañana van a estar más familiarizados. O sea, porque cuando veíamos el primer concepto de la clase, que era esto de la psicología evolutiva, y yo dudo que en algún partido digan, no, porque la evolución es algo que hay que ser realistas, ¿no? Pero sí, bueno, poder ver si hay algo que me gusta destacar es que todos estos temas a la larga terminan conduciendo, ¿no? O poder ver justamente qué objetivo tienen con el deporte, ¿no? Bueno, si hablamos de los temas que ya entraron para el examen, bueno, podemos decir que, por ejemplo, con la psicología evolutiva, lo que capaz vamos a retomar acá es poder comprender cómo influye, ¿no? Las distintas etapas del desarrollo, como habíamos dicho, dentro del deporte, pero entendiendo conceptos como cuáles, ¿no? Conceptos como el aprendizaje, como la conducta, como la competencia, cómo se juega, ¿no? En las distintas etapas de la vida dentro del fútbol, el concepto de aprender, ¿no? Cuando un niño, un infantil está aprendiendo deportivamente hablando o futbolísticamente hablando, ¿no? Estos conceptos implícitos que en el deporte amateur o recreativo, esto de que, viste, capaz al ser infantil hay menos reglas, más reglas, ¿no? Esas cuestiones que se ven en el día a día, ¿no? La conducta, ¿no? Conceptos como ambición, desarrollo, interés del deporte, esto que en su momento hablamos para desarrollarlo un poco más, es de cuándo el niño quiere ir verdaderamente o no, y sobre todo ver el gran concepto amplio que a mi forma de ver se sigue viendo y desarrollando día a día, que es esto de la competencia deportiva, ¿no? Competencia deportiva, como digo, dentro de todas las edades, sabiendo de que, bueno, hay cuestiones que no, que como así les digo, ¿no? Que no están por fuera de nosotros cuando hablamos de competencia, pero que sin embargo, ¿qué cuestiones podemos aplicar? Ya sea con infantiles, adolescentes o hasta adultos inclusive, ¿no? Aplicándolo de una manera, esto de como decir, eh, entendiendo, ¿no? Aprendizaje, conducta, competencia, ¿dónde necesitan de nosotros ese jugador, ese futbolista? ¿Sí? ¿Dónde necesitan cuando hablamos, por ejemplo, uno de los últimos temas que hablamos, esto de herramientas para trabajar la conducta de las emociones? Bueno, ¿cómo lo podemos desarrollar eso con la competencia? Es empezar a justamente articular un poquito más, ¿no? Articulándolo para, si vemos justamente el segundo tema, que había sido el de personalidad, articulándolo desde el hecho de poder, así como veíamos las teorías de la personalidad, ¿no? Y todo lo que hemos explorado, cómo lo podemos traer, bajar a tierra dentro del deporte, ¿no? Cómo así como la teoría del Big Five y las demás, cómo se pueden influenciar o cómo se pueden aplicar en el fútbol dentro de las distintas etapas de la vida, ¿sí? Por eso, para hacer eso, cuando hablamos de personalidad, que ahí capaz vamos a desarrollar un poquito más, y
tenga un poco de teoría psicodeportiva, es usted poder evaluar, poder detectar y trabajar con los distintos perfiles, ¿no? Desde la introversión, desde el impulsivo y la perseverancia, como digo, en cada etapa que aparece. Obviamente, si hay algo que les dejen claro es que en algunas están más claras que otras, pero dónde está ese hilo fino de saber dónde tiene que ser el trabajo eh, de ustedes puramente hablando, ¿no? Y ahí un lindo concepto que vamos a hablar es el concepto de narcisismo, ¿no? Narcisismo dentro del, como digo, de la psicología deportiva, que capaz en lo criollo es, ¿no? El ego, el morfón, ¿no? El que no la suelta, bueno, cuestiones así de donde se puede trabajar psicodeportivamente hablando. Bien, psicodeportivamente hablando, de esto de decir, eh, con ese ego, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que trabajar ahí? ¿No? Bueno, la conducta humana, que es el otro tema. Bueno, en base a esa conducta humana, lo interesante acá va a ser traerlo al ámbito deportivo, porque si bien ya lo pudimos ver desde la conducta per se, ¿no? De la persona humana, es poder ver o analizar cómo se va a configurar la conducta, ¿no? En situaciones deportivas, más explícitas. Yo me acuerdo que les di ejemplos, pero es como decir, ¿dónde está el trabajo de un director técnico, ¿no? En, eh, en las distintas situaciones deportivas, ¿no? Y ahí es donde otro tema lindo que va a aparecer es esto de la variable. ¿Qué variables van a condicionar esa conducta? Porque si hay un tema que no hablamos todavía es el concepto de variabilidad y cómo influye deportivamente hablando, ¿sí? Ahí, para que se entienda y ser capaz un poco más, para desarrollar un poquito más, es decir, por reacción, dónde están las reacciones del jugador, ¿no? Esto de que cuando se frustra, ¿no? Cuando toma decisiones bajo presión, o sobre todo, que es un tema también interesante, cuando está la conducta desafiante, ¿no? Eh, y ahí sí capaz, no digo, o sea, no digo tipo a nivel trabajo práctico, pero sí va a estar bueno, y yo voy a traer, y el que quiera está invitado, a hacerlo también, esto de poder decir, ¿no? Esto de cómo analizar un jugador. Y ahí es donde capaz empieza a haber casos prácticos, específicamente hablando, ¿no? Analizar a un jugador desde la conducta humana, desde su evolución, desde la personalidad, ¿no? Y en distintos casos, analizar un jugador eh, en un momento de logro, de hazaña, de meta, como analizar justamente cuando un jugador pierde el control después de una expulsión, por ejemplo, ¿no? Algo que, por ejemplo, algo que pasa mucho del fútbol argentino es esto, que cuando hay capaz un despelote, ¿no? Todo esto que pasa, bueno, ¿dónde está ese análisis desde el rol que tienen ustedes o van a tener el día de mañana, psicodeportivamente hablando, ¿no? Y ahí es donde capaz aparece el primer tema que muta, en base a lo que vimos en la primera parte, que es esto de poder empezar a hablar más de la motivación deportiva, ¿no? Si bien vimos el concepto de motivación, está bueno poner la motivación deportiva desde el aspecto de la dinámica interna, ¿no? De los factores externos que son consecuentes y que sobre todo, que ahí es donde se relaciona este concepto de variabilidad, eso que sostiene en el tiempo, ¿sí? Ahí es donde va a ser capaz un declive de los temas que venimos viendo, porque ahí lo más principal que vamos a ver de esto es diferenciar qué tipos de motivación, pero sobre todo cómo se generan esos contextos, ¿no? Dentro de capaz de la cancha o del entrenamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde hay una dinámica interna? ¿Dónde hay una dinámica externa? Y cuándo, deportivamente hablando, esos factores están sostenidos por el tiempo, ¿no? Porque no es que el tiempo, si bien es algo que está por fuera de nosotros, donde justamente actúa eh, por fuera del rol que les compete a ustedes, ¿no? Y que por eso ahí vamos a hablar conceptos como, no sé, la sobreexigencia, eh, el concepto de sostén, viéndolo desde la motivación. Vamos a ver cuestiones de casos también, ¿no? Esto es decir, casos de juveniles o de justamente deportistas con experiencias, que cuando está la pérdida de interés, porque el antónimo deportivamente hablando de la motivación es lo anedónico, ¿no? La pérdida del interés por, no sé, que ocurrió alguna X situación, que ahora fuera un once titular, una final y demás, ¿no? Son temas interesantes. ¿Hasta acá todo bien? Sí, Sí, bárbaro. vale. Asumo que todo bien. Perfecto. Gracias. Gracias por contestar.
Me Bueno, hace ruido el analizar a un jugador, me hace ruido. O sea, como que estamos analizando. Es un tiempo que se lleva, ¿no? Más si sí, está haciendo un sí. grupo grande. Bueno, sí. Me diste un buen pie ahí, Lean, porque en eso, cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver la diferencia de análisis y de observación, por ejemplo, ¿sí? A ver, Son dos, Porque sí, hago una pregunta más allá de Leandro. El análisis que se hace, lo que estás diciendo en este caso es en general y después tiene cada uno su rama. A ver, por ejemplo, eh, analizarlo, por ejemplo, a Carlos Palacio, por su forma de ser fuera de la cancha, en su ámbito privado, ujú, o dentro del campo. Son dos cosas totalmente distintas. exacto. Para dar Ok. sí, para dar como sí, pero no, ¿no? Sí, Sí, pero no, pero no. claro, porque en el a la, todo termina influyendo en general. Claro, eso que. a la larga sí, dentro de todo es verdad que hay un no, por una cuestión de que, para que se entienda. Desde el rol que tienen ustedes, observan en los 90 minutos, ¿sí? Claro, ahí está. Observan un entrenamiento. El análisis implica ese conjunto de todas esas cosas, ¿sí? El Claro. entrenamiento, ¿no? Esto que veíamos durante la cursada, ¿no? El entrenamiento, los 90 minutos, la llegada personal, ¿no? Si seguimos con el ejemplo que diste, Edu, ¿no? Esa cuestión de que, no sé si vieron que acá Carlos Palacios Y llegó Palacio, esto de, Pal- ¿cómo? Palacio tendría que encarar como encara en el boliche, que encara en la cancha. Y bueno, y ahí Claro, ¿ves? ¿No? Esta cuestión de que él sale, de que no lo molesten, ¿no? No sé si vieron eso, de que no lo molesten, de que él es así, de que él tiene su juego, como, viste, el famoso a mí no me jodan, ¿no? Bueno, es una cuestión para analizar si les llega a pasar a ustedes o si les pasó, si alguien nos quiere traer, como decir, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Porque hay una cuestión interesante que vamos a ver, que es en y base a si los últimos rinde, temas. No se te escucha, y Nico, si perdón. rinde, si rinde dentro de la cancha, digo. Y bueno, ahí está lo interesante. De Es hecho, que ahí tenés un gran ejemplo, Riquelme Bianchi. Ancelotti. O En la Ancelotti, andate época, si querés a Europa. tal ujú, cual, pero después si me Ancelotti, rendís en la escuchás a cancha, hace todos lo los que quiera. jugadores. Tal cual. Exactamente. sí, 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 sí. Ahí es un caso interesante por una cuestión de decir, si bien es esto que hablábamos en clases anteriores de valores, ética, el juego de fútbol y demás, es saber que el análisis no es solo es tanto por lo cuantitativo como lo cualitativo, ¿sí? Porque distinto es, no sé, el otro día escuché una nota de Falcioni, ¿no? Hablando de los jugadores que tenía cuando dirigía Boca o Banfield y los distintos clubes, y que es algo que se ve en los directores, que cada director técnico tiene su futbolista, ¿no? Como su marca, decía, a mí me gusta este jugador y demás, que después puede hacer, y Falcioni nombraba de Lautaro Acosta, no sé si lo tienen en mente. Bueno, y escuchar la nota, esto de decir, no, un pesado, un plomo, pero bueno, es las cuestiones también de donde uno ve la dirección técnica que uno pueda llegar, porque uno podrá tener actitud, pero depende del vínculo que haya con el DT, ¿sí? Por eso es una cuestión de saber dónde se infringe, dónde está, y acá uso una palabra que recién trajo Lean, dónde está el tiempo que ustedes, ya sea desde luego el día de mañana, se predisponen para dirigir ese jugador. Porque una cosa es que tenga su actitud, pero después ya esa actitud ya traspasa el futbolístico también. ¿Sí? Pero respondiendo igual a Por lo que ahí son más los problemas que te trae el grupo y no rinde dentro de la cancha, entonces si no nos vamos a detener en este muchacho que... exactamente. Sí, tal cual. Pero igual respondiendo a lo que vos habías preguntado, Lean, lleva un tiempo. Obvio que yo, análisis, nos vamos a hablar 2, 3 clases de análisis, del concepto de análisis. Obviamente que podemos estar un año hablando de análisis deportivo, ¿sí? Claro, claro. No sientan que lo que yo les llegue de análisis es listo, chicos, esto tienen que hacer. Sino es poder darle una idea de justamente dónde está la diferencia entre observar a un jugador, analizar deportivamente un jugador, porque no es que analizan, no son psicólogos, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia? Que no deja de ser un renglón, pero está bueno marcar ese renglón. ¿Dónde está la diferencia entre un análisis y un análisis deportivo? ¿Sí? Porque a veces pasa que desde el rol que tienen ustedes y cuando ya conocen a un jugador,
uno ese análisis deportivo empieza a sobresaltar, porque ya tiene esa llegada personal, entonces a veces implícitamente uno analiza a los jugadores que tiene, y ahí es donde saber dónde está el límite de cada uno también, ¿sí? Eh, pero sí, no, son temas interesantes, pues es entendible que asuste, pero bueno, mi idea es poder que no dejan de tener ustedes esa llegada psicodeportiva y ni hablar, que acá lo hablo desde lo personal, ni hablar si el día de mañana quieren estudiar psicología deportiva, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se van viendo desde el rol que les compete a ustedes. ¿Sí? ¿Esa es una rama aparte de la psicología? ¿Tenés que estudiar psicología y después psicología deportiva? O... Exactamente, exactamente. Ah, Es una diplomatura, dura no, vale. Todo bien, tengo 37 años y me parece que ya está. a ver, hay desde diplomaturas como hasta cursos. Es como psicología. Psicología hay profesorado de 6 meses y son profesores de psicología. Yo lo que quiero llegar es lo importante del análisis es deportivo, es la curiosidad que a ustedes les venga. Porque capaz, y es sumamente eh, aceptado, los que yo le transmito a ustedes del análisis deportivo y ustedes trabajan con eso. ¿Sí? Porque parte de dirigir técnicamente es hasta dónde yo quiero jugar hasta dónde yo quiero llegar con un futbolista. ¿Sí? Eso quería decir. Eh, Bien, bueno, y siguiendo todo esto que es interesante, ahí es donde empieza como esa segunda tópica de poder ver que hablábamos esto de la introducción a la psicología deportiva. Bueno, poder introducirnos, y ahí siguiendo el tema que hablábamos, porque psicodeportivamente hablando con un jugador, ¿no? Esto, introducirnos psicodeportivamente hablando con un jugador, es esto de decir, bueno, ¿dónde está su historia, ¿no? De ese futbolista, ¿dónde están esos ámbitos? ¿Dónde son sus ámbitos que lo rodean? ¿Cuáles son sus hábitos también, deportivamente hablando, ¿no? Eh, Cuando digo hábitos es esto de qué jugadas tiene, cómo ve la cancha, ¿no? No sé, casi como decimos, vieron que la famosa corrida de Messi, ¿no? El enganche de Cristiano Ronaldo, esos hábitos que tiene capaz deportivamente hablando, como para que se entienda cuando hablamos de un análisis. Y ahí lo más importante que vamos a introducir es el concepto de rol profesional, ¿sí? Eso es un concepto también, así como el análisis, es un concepto muy amplio, pero que bueno, poder llegar de dónde se juega el concepto de profesionalidad, ¿no? O justamente un rol profesional, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Les va a pasar, si ya sea que dirijan equipos amateurs o demás, les va a pasar futbolistas que lo van a sentir que están jugando profesionalmente, ¿no? Y ahí lo interesante desde el análisis psicodeportivamente hablando es esto de poder ver cuando un futbolista está ejerciendo una profesión y cuándo está sintiendo, ¿no? Cuándo se adjudica ese rol profesional y qué medidas para poder trabajar ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasa en el fútbol amateur es que, no sé, hay futbolistas que lo hacen más por hobby, por un entretenimiento, por un desarrollo personal, por una descarga personal, ¿no? Y es poder ver qué situaciones se aplican, ¿no? Entendiendo que los fundamentos que habíamos nombrado de la psicología deportiva, ¿no? Y dónde está la aplicación de eso, ¿no? Esto es decir, cómo trabajamos con esos aspectos desde el rol que tenemos nosotros y dónde tenemos que decir, ¿no? Esto es algo que va a ser un psicólogo deportivo. Que ahí sí es un poco lo que habíamos visto, la clase en ese momento, ¿no? Ahí sí va a entrar el concepto, no se los voy a negar, de intervención, ¿no? ¿Dónde tengo que intervenir yo? ¿Dónde tiene que intervenir un psicólogo deportivo? ¿Dónde tiene que intervenir un psicólogo? Que si bien un poco lo vimos, pero es capaz de entrar un poquito más en desarrollo. Porque, y cuando digo entrar más en desarrollo, es poder ver cómo se pone en juego el rendimiento de ese futbolista, ¿no? Cómo opera, desde lo que podamos ver deportivamente hablando, cómo opera su mente, ¿no? A la hora de entrenar, de jugar, de entender de que a veces el deporte, y más ya sea semiprofesional o profesional, es una mirada hacia afuera también, cómo respondo hacia afuera, ¿no? Mediante el rival, eh, aquellos, si alguien me viene a ver, ¿no? Hablábamos una clase de esto de cuando me vienen papás o amigos o conocidos a ver, cómo me dirijo desde el rol que tienen ustedes hacia el afuera, hacia el público,
cómo me dirijo con el adversario, con mis jugadores dentro de la cancha y en el entrenamiento, poder saber la gestión de grupo, o mejor dicho, la cohesión misma de grupo, ¿sí? Por eso ahí vamos a poner esta diferencia, es decir, buscar lo individual, buscar lo grupal, ¿no? Pero sobre todo buscando la estructura. ¿Mm? Acá capaz, pensándolo ahora, vamos a ver, repetir capaz algún concepto cuando hablamos de lo psicoemocional, ¿no? Los conceptos de comunicación, de liderazgo, pero entendiéndolo como un apoyo más que una fundamentación de eso, porque dentro de todo es algo que ya lo saben, ¿sí? Eh, ahí sí capaz se pone esta cuestión práctica de decir, bueno, cómo operar en cada cuestión, ¿no? Con esto que venimos hablando desde la ya sí, la psicología deportiva, ¿no? Y bien, y ahí es donde se repite otra vez esto que lo vimos en su momento, el entrenador como agente de cambio, ¿sí? Esto de poder comprender el impacto del entrenador en los procesos tanto individuales como grupales de cada jugador. Y ahí es donde, si tenemos que agregar algo más en esta instancia, es el concepto social también, ¿no? Social no solo del público, del entretenimiento, sino con el adversario también, ¿no? Esto de el modelar actitudes, ¿no? Generar climas, ¿no? Promover un autoconocimiento propio, qué herramientas, desde el espacio y la posibilidad que tengan ustedes, poder brindar, ¿no? Eh, con los jugadores propios. ¿Mm? Y ahí es donde capaz, si le damos esa cierta practicidad, es cómo puede ver cómo un DT cambia a la larga, o puede cambiar, no es que cambia, no es que está destinado a cambiar, la narrativa interna de un plantel, ¿sí? Cuando hablamos de narrativa, hablamos justamente cómo de ver las cosas, cómo cambia el pensamiento, por qué cambian ustedes, cómo modelan ustedes en cada jugador, tanto como lo vimos en la primera parte, eh, humanamente y acá en este caso deportivamente hablando. ¿Las diferencias son ínfimas? Sí, no se los voy a negar. No es que son, viste, dos personalidades, pero es poder ver, ahora sí, ya para darle un mayor fruto, dónde están los límites también. Porque yo, como les dije, la primera parte son conceptos que a mi formador ustedes lo tienen que saber, después si lo aplican o no, y qué sé yo, queda en cada uno. Pero sí capaz ahora por ver cosas que sí siempre son recomendables aplicar para una mejor dirección. ¿Sí? Eh, y ahí es donde capaz, entrando ya al último tema, era en base a esto que trajiste, Lean, que trajeron ustedes chicos, esto del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en el deporte, como lo vimos, pero en este caso, esto, ¿no? Marcando las diferencias fuera y dentro de la cancha, ¿no? Esto de poder darle mayor explicitez o práctica de cómo articular un trabajo de un psicólogo deportivo con ustedes, ¿no? Ya sea porque ellos te acudan a vos, porque el club lo vea, por ejemplo, o que ustedes lo vean necesario, porque muchas veces les va a pasar, de que a veces la dirigencia observe cosas que no es que no lo observan ustedes, sino que ustedes lo ven desde otra forma, y ahí es donde está el trabajo interdisciplinario en este caso, de poder decir cuándo pero, y lo transdisciplinario de que, por ejemplo, vengan de afuera a contactarse con ustedes, y que no digo que pase, ¿no? Pero a veces es una realidad, y que más que ustedes decir, no, yo trabajo con mi equipo, es poder ver, bueno, poder ver qué es lo que se puede hacer, como ya sea evitar sí, lo sinérgico en los roles o solapas que a la larga terminan generando frustración y estrés, ¿no? Y ahí justamente algo interesante es esto de poder ver eh, qué protocolo de abordaje integral se puede hacer ante una lesión, ¿sí? Cuando hablamos de protocolo es esto, sabiendo qué cosas pueden hacer ustedes y qué cosas ya eh, dependen del otro. Cuando hablamos de depender, no es que sin el otro no pueden, sino que justamente es esto, ¿no? Un trabajo íntegro. ¿No? Bien. ¿Suena largo? Sí, no se los voy a negar, ¿sí? Pero es una cuestión de saber dónde hilo cada concepto. ¿Mm? Siempre, como les digo, está bueno saber de que ante cualquier duda o miedo, ¿no? Lo aprendan lo pregunten, ¿no? Y que después es saber de que no, acá yo no vengo a darle textos y textos, sino darle mayor practicidad, porque a mi forma de ver, la psicología deportiva
es fructífera cuando se da practicidad. Conocimientos tienen que saber, y sí, no se los voy a negar, pero lo fructífero es en la practicidad de decir, bueno, ¿dónde estos conceptos los puedo aplicar? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten escuchando esto? Sí, desde mi punto de vista, justo bueno, siempre basándome en lo de mi hijo, ¿no? Con el ejemplo de mi hijo, que es el que más sigo y lo voy a ver y veo el grupo y veo cómo se desarrollan y veo lo psicológico de ellos, Ujú, de que, por ejemplo, el domingo estaban jugando contra los que salieron campeones el torneo pasado, o sea, la primera fase del torneo, y era la primera fecha que jugaban. ujú, Y justo se dio la cosa de que en dos canchas simultáneas estaban jugando, entonces el profesor de ellos estaba con el otro grupo de chiquitos y ujú, con ellos quedó un profesor que no los conoce, pero bueno, más o menos lo guía. Y el primer tiempo estaban todos, jugaban como, no sé, como cerrados, como que tenían miedo, como que los respetaban, como que esto, y yo de afuera lo vi y le decía, o sea, lo miraba y lo decía, los están respetando y los otros lo están ganando solamente con actitud nada más. Y vino el profesor de ellos, que vio 5 minutos que terminaba el primer tiempo, y salieron en el segundo tiempo y empataron el partido a los 5 minutos solamente con actitud, porque salieron todos por adelante ujú. y bueno. Bueno, parte de eso es poder ver, por ejemplo, que a veces, por más de que, viste, cuando les habla de la motivación, les habla de un todo, ¿no? Bueno, la motivación deportiva a la larga existe, ¿no? Que son como esos pequeños empujones que, un poco como lo que decís, Nico, de que como en 5 minutos el plano fue así. Y ahí no es por casualidad, no es que, uy, mirá, cayó una pelota. Y si bien por algo está la frase, y que dentro de todo, a mí me gusta traerla, la frase de, no, esto es fútbol, ¿no? Como no hay una explicación. Bueno, tiene una fundamentación, pero después el desarrollo no deja de ser azaroso. Como digo, lo importante de esto es que no pese, por eso ante una duda o circunstancia, siempre preguntarme, tanto en clase como por fuera, pero como digo, ahora es como poder dar ese cierre a capaz a todos estos temas que vimos, y que a mí lo que más me interesa, que por lo menos, ya sea un tema o todos, pero que el día de mañana lo puedan aplicar o pensar también, ¿sí? Bueno, hola Enzo, a su vez. Hablaba y vi que te conectaste y nunca. Hola. Hola, Vale, Em, ¿cómo va? Buenas noches. Bien. ¿Dudas? ¿Alguien quiere agregar algo? Como digo, esta primera clase es poder darle justamente un pantallazo como hicimos la primera. Por No, mi parte, no, bueno, Ahí, a yo ver. quizás aportando lo que dice Nico, Ujú, creo que bueno, como los chicos que también están jugando en actividad o nosotros mismos, eh, yo empiezo a relacionar todos estos temas que estás explicando, ¿no? Y inconscientemente los llevamos a la práctica sin darnos cuenta. qué bueno. Porque como dice Nico, nosotros mirándolo de afuera a los chicos, solamente con darle un aliento, una confianza, que se anime, o como yo le Ujú, digo, siempre también pongo el ejemplo a mis hijas, ujú, anímense a equivocarse, porque es parte del juego y es como van a aprender. Sáquense ujú, ese miedo. Si te equivocaste, no me interesa, seguí insistiendo. Eh, ujú, Mirá cómo estamos aplicando esa psicología o esa motivación que inconscientemente, sin tener la parte teórica, ¿no? Obviamente que lo estamos aplicando ahora, pero bueno, ujú, uno empieza a entrelazar todos esos ejemplos que tiró Nico, que tira a Enzo, eh, ujú, o cuando uno mismo juega, que ujú, puede pasar también, a ver, jugamos contra los campeones y esto siempre tiene el goleador y no, algunos se motivan más, otros tienen miedo escénico y bueno, ujú. cómo uno en conjunto se van haciendo uno para llegar al objetivo ese de poder ganar, empatar o lo que fuese, pero perdiste, ganaste, andá a intentarlo, es parte del juego, eso es a lo que me refiero, ¿no? Ujú. o a veces Claro. pasa, Edu, que contra los punteros, los primeros, como que te motiva más y va y salí con ganas a la cancha. Después va y Tal juega con cual, el último y perdés 3-0. Y vos decís, el mismo tal, equipo, el mismo todo.
Tal y cual. todo cabeza para mí. Es todo Pasa, cabeza, mirá, te pongo el último ejemplo personal. Laburé mucho de árbitro en su momento. Y a mí siempre me encantaron los partidos difíciles, porque me concentraba más, estaba más motivado, se me pasaba más rápido el tiempo porque me quería de la mierda, que en realidad. Ahora me daban un partido de mierda y cometía 50 millones de errores. No. Y me preguntás por qué, porque no me interesaba o porque me aburría ver lo burro que era. ¿Qué querés que te diga? Pero me bueno, pasaba eso, ¿viste? no, es que sí. Como ejemplo suplementario, algo que vamos a ver, digo suplementario porque no es algo nodal que yo quiero que le llegue, pero como para poder ayudar y demás, algunos ejemplos o conceptos que vamos a ver es esto de que, por ejemplo, viste que está esto del concepto implícito, porque no es que es una norma, el famoso jugador de copa, ¿no? Que en la copa juega, Tal cual. tiene un Sí, tal motivo cual. eso. No es que, es bueno y lo ponemos donde más importa. Dentro de todo, profesionalmente hablando, tiene un motivo. Y después otras situaciones que se ve más que nada en los mundiales, por ejemplo, o instancias bueno, ahora ya o la Libertadores, o instancias de Copa, ¿no? Más que nada. Digo, nombré esas porque son dentro de todo partidos cortos, no es como la Champions o en Europa que se juegan 700 partidos ahora, pero se puede ver como un equipo, ya sea de que arrasa en la fase de grupos y pierde la primera eliminatoria, arrasa la fase de grupos, pasa faltando 2 partidos y los 2 partidos nada, y vos decís, bueno, sí, sí, ya pasaron. Bueno, tiene una fundamentación eso también, ¿no? Y ahí es donde capaz, lo interesante de ver eso es dónde se juega la ética y la moral, ¿no? Si esto es decir, hay que ganar todo, hay que distribuir las energías, ¿no? Eh, Le pasó a Francia en el Mundial ahora del 2022, que pasó primero y la instancia y el último partido de la fase de grupo lo perdió, ¿no? Es ver en dónde está puesta la motivación, ¿no? Dónde se juega la ética deportiva, la moral deportiva y demás. Pero bueno, A Boca, no lo... o a Boca el Mundial de Clubes ahora. Bueno, también, Iba a dar el ¿no? mismo ejemplo, tal cual. Hizo unos partidazos con grandes europeos y no hace un gol un profesor, la concha. Su tema. Eh, Claro, ¿viste? bueno, ahí también, ¿no? Y ahí igual, eh, si les interesa si les interesa todos estos tipos de ejemplos, puedo traerlo. Ahí se va con ese, justamente, ahí entra el juego de competencia y ambición, ¿sí? Yo ya les dije, no sé si hay acá un hincha de Boca o no me acuerdo si no, Los pero factores hay clubes. externos, ¿Cómo? los factores externos. Exacto, ¿no? Claro. Y esos estigmas sociales, ¿no? Vieron que capaz lo que tiene el hincha de Boca es que gana el empate al Benfica y de la nada se sienten el Real Madrid, ¿no? Y lo digo siendo hincha de Boca, ¿eh? Ahí lo vamos a ver como esa cuestión desde la ambición, la competencia, los factores externos, los estigmas sociales, porque está ese pensamiento, ¿no? De cómo juega cada equipo, ¿no? Eh, no sé, el otro día veía Racing Estudiantes y algo que a mí me gusta me di cuenta con el paso del tiempo y pensando un poco, eh, Estudiantes últimamente le viene ganando a Racing y si vos ves los partidos son partidazos o partidos que decís cómo puede ser que ganó tal equipo. Cuestiones que diarias, implícitas del fútbol de decir, bueno, está bien, podemos decir que pasa por X cosa. Hay algo detrás también, como para poder ver. No les voy a negar, esta es la parte a mi forma de ver más divertida, porque bueno, empezamos a hablar ejemplos y cosas del fútbol, y que bueno, tanto lo voy a hacer yo, pero ustedes, así como lo hicieron hoy, suma no 10 100 veces más. ¿Sí? Les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo más? ¿O estamos bien por hoy? No, estamos bien, vale. Yo por mí, mi lado, estamos bien, está perfecto. Sí, sí, está muy Bueno, bien. Bárbaro, cualquier, sí. cualquier cosa, un mensaje de distancia estoy. ¿Sí? Me escriben cualquier cosita. Dale, vale, Buenísimo. buenísimo. Bueno, Nos chicos, veremos el buena miércoles. semana. Abrazo a Dale, todos. abrazo. Que Chau. anden bien. Chau. Chau, chau.